Cambiamos de tema y es que para algunos las calles de la ciudad son un gran lienzo para expresarse. Vamos con la primera entrega de Mariana Sánchez sobre el grafiti. Adelante. Esperamos a que la noche cayera para que la oscuridad en las calles vacías dieran oportunidad de ocultar los rostros entre la luz de la madrugada. Llegamos a casa de quien nos llevaría a conocer cómo es que se pinta la ciudad con aerosol. Después de esperar al resto de quienes pintarían esa noche, nos dispusimos a tomar camino hacia su galería, como le llaman. Un lugar de fábricas. Al llegar, todos bajaron las cajas con latas y escogieron el espacio para pintar, para dejar sus firmas plasmadas en las bardas. El sonido del Sprite resonaba en la calle sola, oscura. Con boceto en mano, comenzaron a trazar las primeras líneas y fue entonces cuando las preguntas comenzaron. Pues no hago graffiti como tal, hago vandalismo, supongo yo, o así me lo expreso a mí, y me agrada salir y pues es que en realidad es para mí, ¿no? Para ir por la ciudad y ver mi trabajo en donde quiera que esté. A muchos les interesa que el gimnasio, ¿no? Van al gimnasio y se desestresan. Unos, por ejemplo, no sé, se toman unas chelas y están bien, ¿no? Se la pasan bien. Y pues la neta es de que uno, bueno, yo al menos en mi caso pintando me siento bien chido. Llego a mi casa y estoy bien desestresado. Las dudas llegaban mientras pintaban. ¿Cómo cubren los gastos que llegan a ser de hasta 500 pesos por pinta? Y hay veces que salen 3 o 4 veces por semana. Hago fotografía. Y pues la vendo, a veces la fotografía me latería hacer como fotografía de arte, pero pues ya sabes que salen trabajos así como de que vente a tomar así a la fiesta de tal persona. No solo Basque tiene un trabajo, la mayoría se dedican a otra cosa. Estando con ellos es como cambia la percepción que se tiene de lo que hacen y su historia. Hay personas que lo entienden o tratan de entenderlo. Y hay personas pues que tienen mente cerrada, ¿sabes? Y son así como no, o muy cuadradas, ¿sabes? Entonces a esas personas pues siempre les va a cagar, ¿no? Algo que salga como de lo común, de lo normal, de ir al trabajo, regresar a casa, estar con su esposa, algo así. El graffiti es ilegal, así me lo indican. Para ellos dejar un poco de su ser plasmado en los muros de la ciudad es lo que los llena y satisface. Se estima que en la Ciudad de México existen cerca de 8,000 grafiteros. Quienes sean sorprendidos pintando un espacio público sin permiso pueden ser privados de su libertad únicamente si no pagan la multa correspondiente o incurran en más de una falta. En la siguiente entrega hablaremos del street art, un tipo de expresión callejera que a diferencia del graffiti puede hacerse a cualquier hora del día, debido a que este suele hacerse en espacios concesionados por el tamaño de la obra. Con imágenes de Jesús Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.